Y bueno, la primera gran historia es la historia del carbón, que su aparición como un energético importante parte de una crisis energética que era básicamente que resultaba de un aumento de la población y de la pérdida de bosques. La economía, las familias funcionaban principalmente a partir de leña. Esto ocurría en Inglaterra, en el hoy llamado Reino Unido, y pues había que buscar una alternativa. Y bueno, la que se identificó era la del carbón, algo que existía, del cual se tenía conocimiento, pero que esta circunstancia de esta crisis de la falta de leña y de los bosques lleva a tener que utilizarla. Entonces, a medida que la oferta de energía de los bosques vivientes se volvió más cara, la demanda de energía de los enterrados creció proporcionalmente. Es lo que dice Barbara Fries en Call a Human History, donde nos refiere que simplemente toma importancia el carbón. Y aquí hay una historia interesante, paralela, que pues inclusive hay canciones por ahí que oí en mi juventud sobre Enrique VIII, que tenía un problema. Él quería tener un hijo, un heredero hombre. Se había casado con Catalina de Aragón y resulta que no podían tener un hijo. También tenía una hija, no tenía un hijo. Y este matrimonio había sido hecho a través de la Iglesia Católica. Y don Enrique VIII pues tiene que divorciarse y termina rompiendo con la Iglesia Católica, que coincidía con ser la dueña de los terrenos donde estaban los principales yacimientos de carbón. Y bueno, esto da lugar a este rompimiento que se da por una necesidad, digamos, de herencia de Enrique VIII, a que esto pase a manos de mercaderes que lo empiezan a explotar más allá de la cuestión, de la forma en la que la iglesia lo explotaba, que era una forma superficial. Entonces, esto acelera el aprovechamiento del carbón, pero empieza a generar nuevos problemas. Estamos hablando que la decisión de Enrique VIII de financiar su matrimonio es en 1527, y es hasta poco más de 100 años después cuando aparecen los problemas. En particular, al ir rascando y aprovechando el carbón, que en principio es superficial, se va llegando a ciertas profundidades, y resulta que, pues además, estamos hablando del Reino Unido. Los niveles, las alturas de estos lugares no son muy altas, cercanas a ríos, a cuerpos de agua. Entonces la infiltración de agua daba lugar a que no pudieran llegar muy lejos. Entonces esto se volvió un problema de política pública y lo llevaron ante el Parlamento inglés para buscar una solución. Esto es interesante porque, digamos, por una cuestión de política pública, lo que lleva es a ver formas tecnológicas de sacar esa agua. En primer lugar, se aprovechaba la fuerza de animales para, en un proceso mecánico, sacar el agua, pero eso no era lo suficientemente fuerte. Y bueno, entonces, ante esta decisión de Estado, pues se hacen investigaciones. Uno se concentra en lo que es la presión atmosférica, que digamos, contra un vacío, la presión atmosférica es más de 1 kilo por centímetro cuadrado, y ante el vacío es una fuerza que permite mover pues muchas cosas, entre ellos el agua. Y precisamente uno de los mecanismos que se identifican es el de calentar un recipiente con agua hasta convertirlo en vapor y después enfriarlo rápidamente para generar un vacío y generar la succión que sirve para extraer el agua. Esa es la primera máquina de vapor de manera muy elemental. Y bueno, ya con estas máquinas empieza a generarse esta industria que relaciona al vapor con el carbón,
pero también lo relaciona con el hierro. Las máquinas estaban hechas con hierro, el carbón era un insumo en alguna medida para producción de hierro, y entonces empieza a ocurrir un círculo de crecimiento mutuo entre más vapor, más carbón, más hierro, más máquinas, más vapor. Y este es un proceso que da lugar a la revolución industrial. Y en este sentido resalta en la historia el personaje James Watt, que se le identifica como el que diseñó la máquina de vapor. Él no fue el que la inventó, pero lo que hizo Watt fue uno de los primeros grandes acciones de eficiencia energética en la historia, cuando menos los que yo tengo registrados, que es, si en un momento las máquinas de vapor eran máquinas que tenían que prenderse y apagarse, porque imagínense, había que, una vez que se condensaba el agua, había que volverla a evaporar. Entonces, Watt, que tenía práctica en talleres mecánicos, inventa una máquina de proceso continuo. O sea, una de las grandes aportaciones de Watt era permitir que ese proceso de generación de fuerza motriz a partir del vapor fuese un proceso continuo. Entonces, eso permitió aumentar la eficiencia en 400%, o sea, consumir una cuarta parte de la energía para mover la misma cantidad de agua. Entonces, eso revoluciona todo porque hace mucho más económico la producción de vapor. Pero esto tiene otras implicaciones. Por un lado, bueno, el propio aprovechamiento del carbón. El carbón es cuando se quema, tiene muchos, tiene la propia producto de la combustión, pero tiene muchos residuos, tiene muchas cenizas. Y hacia 1873 ocurre algo que en la historia ambiental es uno de los primeros grandes crisis ambientales en el mundo, que ocurre en Londres, donde 700 londinenses, de acuerdo a los reportes históricos, mueren. Y sí, para quienes trabajan los temas ambientales, esta es una referencia fundamental. Entonces, en todo esto siempre hay un efecto ambiental, y en este caso se reflejó en la ciudad de Londres, porque básicamente la gente está utilizando el carbón para tener calor. No sé si han visto la película Mary Poppins, donde hay algunos personajes que eran niños que además se dedicaban a limpiar las chimeneas de las casas. Y además hay por ahí también una historia interesante porque en relación de la humanidad con la tecnología, porque la gente se quejaba cuando empezó a tener que usar el carbón de que no podía haber fuego que le daba el calor. Y la gente decía que no iban a tener calor mientras no pudiesen ver el fuego. Obviamente esto cambió y la gente se acostumbró para tener calor a estos hornos que utilizaban el carbón. Adelante, por favor. Entonces, aquí hay un fenómeno que ya se asocia al transporte. Mover el carbón, en el caso del Reino Unido, se hacía por agua, por canales. O sea, había la zona de producción del carbón, pero para llevarlo a otras zonas había que moverlo, y en este caso se movía por canales, los metían en barcazas y en este caso lo empujaban inclusive con animales de carga a lo largo de los canales. Lo interesante aquí es que en época de lluvias esos caminos por donde caminaban los animales de carga pues se volvían bastante difíciles. Y en esta cuestión del vapor, carbón, hierro, aparece alguien que ubica una aplicación del hierro, donde precisamente se le ocurre poner rieles para facilitar, digamos, el movimiento del carbón. Entonces, y estos rieles que ayudaban a llevar los carros que empujaban los caballos a lo largo de los canales, ya no usarlo el canal, sino más bien llevar la carcasa la carga de carbón por ese camino. Entonces, pues la máquina de vapor, pues a alguien se le ocurre ya sacarla de la mina y subirla a una plataforma y darle movimiento a un vehículo. Entonces,
aparece la máquina de vapor utilizada para el ferrocarril, que entre otras cosas podía mover el carbón. Y bueno, hay la historia, 1825, cuando hay el primer tramo donde se mueve una locomotora que se movía por una máquina de vapor que empuja un conjunto de vagones y se hace historia. Y bueno, el ferrocarril transforma radicalmente las cosas, porque antes los productos, las mercancías se movían principalmente por tierra, a caballo, pero también por canales. Y las ciudades se desarrollaban alrededor de ese movimiento. O sea, un puerto era un lugar importante porque ahí llegaba la mercancía, llegaban las personas, y el arreglo urbano se daba por esa cercanía de los ríos. Y al aparecer el ferrocarril, pues resulta que ya grandes cantidades de mercancías, las personas, podían moverse lejos de los canales. Entonces modifica inclusive la geografía al aparecer el ferrocarril. Entonces el ferrocarril modifica la geografía. Para entonces ya Estados Unidos era un país importante, y Estados Unidos, una de las formas de crecer es ir integrando sus ferrocarriles. Inclusive hay una historia muy famosa del ferrocarril que va de la costa este a la costa oeste, en un proceso que antes se hacía por barco y que no había canal de Panamá y se tenía que hacer. Uno iba de Nueva York a San Francisco bajando por la Tierra del Fuego para subir de una costa a otra. Y bueno, el sistema de trenes empezó a generar nuevas localidades, nuevas economías en otros lados, y inclusive hay una anécdota interesante. El presidente Lincoln de Estados Unidos era un abogado que en su momento le tocó pelear en un juicio entre, curiosamente, un dueño de una barcaza que choca contra un puente por donde pasa un ferrocarril. Es decir, era el choque entre el pasado, que eran los canales, y el futuro, que era el ferrocarril. Entiendo que ganó el ferrocarril, no tuvo que pagar los daños de las barcazas, pero sí transforma el negocio del transporte de manera significativa. Por supuesto, aquí con los ferrocarriles utilizando carbón como su principal combustible.